Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, tengan la bondad, mis hermanos. Quiero contarles la historia de un amigo mío que tenía un problema en su rodilla derecha. Él tenía una dificultad, creo que era una situación de una articulación, de la articulación, pues, de ahí de la rodilla, y le dolía de una manera casi constante. Si estaba de pie, si se sentaba, si estaba mucho tiempo quieto, le dolía su rodilla. Eso quiere decir que este hombre tenía dificultad, por ejemplo, para caminar, claro, porque le dolía su rodilla. Pero entonces se sentaba para trabajar en las cosas de su oficina. Después de un rato, si dejaba la rodilla muy quieta, le dolía, entonces tampoco podía trabajar bien. Tampoco podía bailar, claro, muy difícil bailar. Tampoco podía correr. A veces, ya te dije, de estar acostado, el solo hecho de que se quedara como quieta. Hay cosas muy raras con eso de las articulaciones. ¿Por qué te estoy hablando de mi amigo? Gracias a Dios, a él le hicieron una intervención que fue exitosa y, digamos, en este momento yo digo, lleva una vida completamente normal. Pero me llamó la atención la historia de mi amigo y la estoy compartiendo con ustedes, porque fíjate cómo él tenía un solo problema, que era su rodilla, pero ese problema se reflejaba en una cantidad de cosas. Es decir, que no podía caminar, que no podía bailar, que le costaba trabajo estar sentado, hacer sus cosas. Un problema que se refleja en muchas cosas. Un solo problema que se refleja en muchas cosas. Eso es lo que quiero que destaquemos aquí. ¿Por qué quiero destacarlo? Hermanos queridos, porque cuando nosotros estamos faltos de sanación, nos pasa emocionalmente, espiritualmente, lo mismo que el hombre de la rodilla. Él tenía un solo problema, pero ese problema, si él iba a caminar, ahí se le reflejaba. Si él se quedaba sentado, ahí le salía su problema. Estaba en una reunión familiar muy agradable, conversando, de pronto me empezó el dolor, estoy como mal, perdóname, ya hubo que interrumpir la conversación, ya, tráeme aquí la crema, voy a hacerme el masaje, estaba mal. Un problema que se refleja en muchas cosas. Cuando nos falta sanación, somos así. Una persona cuando tiene una falta de sanación, probablemente tiene un solo problema, pero ese problema se refleja en muchas cosas. Por ejemplo, una persona que tiene una situación de baja autoestima, considera que vale muy poco. Claro, nosotros sabemos por la fe que cada uno de nosotros es muy valioso. Somos muy valiosos. Y no hay nada que le recuerde a uno más el valor que uno tiene que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El que quiera saber cuánto vale, que vuelva sus ojos hacia la cruz y al mirar el rojo de la sangre del Señor diga, eso es lo que yo valgo. Y aquí no importa si soy un pecador o si soy un santo, si soy hombre o mujer, si he cometido muchos pecados o no, si soy joven o soy viejo, valioso soy, muy valioso. Pero hay personas que no tienen esta claridad, hay personas que tienen una situación compleja de baja, muy baja autoestima. Y a ellos les pasa lo mismo que el señor de la rodilla. Entonces, como tengo una baja autoestima, entonces, por ejemplo, como papá, no sé, creo que mis hijos como que no me van a obedecer. Como tengo una baja autoestima, entonces no puedo creer que mi esposa realmente me ama, entonces me vuelvo súper celoso con la esposa, porque creo que en realidad ella se va a interesar por otra persona que sí valga porque yo no valgo. ¿Ve? Es un solo problema que tiene. Como problema,
es único, pero los reflejos de ese problema son múltiples. Resulta que este señor, que tiene muy baja autoestima, le dan una posición de jefe, de manager en la empresa. Y entonces él siente que le han dado ese puesto por lástima, que él no se lo merece, porque él siente que no se merece nada. Y como siente que no se merece nada, entonces está nervioso todo el tiempo. Así como en la casa está nervioso de que la mujer se enamore de otro hombre que sí valga la pena, porque él cree que no vale la pena. En el trabajo también está pensando a todas horas que todos están conspirando para sacarlo porque le dieron el trabajo por pura lástima. ¿Qué estoy tratando de decir con estos ejemplos sencillos? Que realmente necesitamos mucha sanación y que a veces un solo problema se refleja en muchas cosas. Una persona que tiene un resentimiento, ese resentimiento le puede producir 20, 25 problemas distintos. El resentimiento empezó con una sola persona. Y sin embargo, ese resentimiento que empezó con una persona y que era un solo problema, se convierte en una cantidad de problemas. Porque los problemas, mis hermanos, los problemas son como las plantas, van produciendo ramas y más ramas y más ramas. Entonces, descubrimos la necesidad de sanarnos. Hace poco leí que un sacerdote publicó una cosa muy interesante en sus redes sociales. Dijo: procura sanarte antes de casarte. Algunos me miran con cara de que ya, lo que fue. Decía este padrecito: procura sanarte antes de casarte. Antes de casarte. ¿Por qué? Porque voy a decir aquí algo que puede ser un poco antipático. El matrimonio no es una terapia. El matrimonio no es una terapia. Entonces, si tú te casas para hacerle la terapia a esa mujer o para hacerle la terapia a ese hombre, y lamentablemente hay gente que se casa así. Hay gente que se casa pensando: no, él tiene sus problemas, él tiene sus cosas, pero yo lo voy a cambiar. Yo lo voy a cambiar. Y efectivamente, antes él era una persona, pues, borracha. Ahora es borracho y amargado, cambió. El matrimonio no es una terapia. Procura sanarte antes de casarte. Porque nosotros los seres humanos tenemos la tentación de estar proyectando continuamente nuestros problemas a los demás. Hay que sanarse. Ahí termina la primera parte. Fíjense que hoy vamos más corticos. Ahí termina la primera parte de esta predicación. La importancia de la sanación. ¿Por qué es importante la sanación? Porque sin la sanación, a los problemas le salen hijos. Y a los hijos le salen nietos. Y a los nietos, bisnietos. Y entonces usted empieza a trabajar con el problema, con los hijos del problema, con los nietos del problema. Y hay gente que ya tiene tataranietos del problema. Y cargar esa cantidad de gente es muy complicado. Pasamos a la segunda parte. Entonces, la primera parte, ¿cuál era? La primera parte es que necesitamos sanación porque a los problemas le salen hijos. Con que usted escriba esa frase, ya yo quedo tranquilo. Necesitamos sanar nuestras situaciones, nuestros problemas, porque a los problemas le salen hijos. Y hay que aprender que los problemas no se arreglan con el tiempo. Hay una frase que se dice por ahí: el tiempo todo lo sana. No es cierto. Hay cosas que no se sanan con el tiempo. Hay muchas cosas que se empeoran con el tiempo. Hay muchas cosas que quedan sepultadas, pero después surgen. La mayor parte de los problemas son como semillas. Y si tú entierras una semilla, es muy posible que la semilla germine y produzca más problemas. Los hijos del problema, los nietos del problema, los bisnietos del problema. Pasemos a la segunda parte. La segunda parte se sintetiza en una pregunta: ¿de verdad queremos sanarnos? Esa frase puede parecer extraña porque cada vez que se hace un concierto o un congreso
o un retiro, o un encuentro de sanación, cada vez que se hace, asiste mucha gente. Entonces uno puede pensar que esa pregunta es prácticamente inútil. Claro, todos queremos sanarnos, no tan rápido. Les voy a pedir el favor de que tomen nota de Juan capítulo 5. Yo normalmente no digo los versículos por dos razones. La primera, que es la que yo digo para televisión, es para ponerlos a ustedes a leer la Biblia. Y la segunda, que es la real, es que yo no me acuerdo. Pero el hecho es que sí está en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 usted se encuentra el milagro que hace Jesús cuando cura a un hombre que estaba paralítico junto a una piscina, una especie de laguito. Una especie de laguito. Como estamos en la ciudad de los laguitos, las lagunas, los pozos, agua por todas partes. Usted me entiende perfectamente. Entonces, este señor estaba junto a una piscina, la piscina de los 5 portales. Eso se cuenta en Juan capítulo 5. Este hombre llevaba tiempo enfermo. ¿Cuánto tiempo llevaba enfermo? La Biblia nos dice que llevaba... Uy, qué bien. Levante la mano quien respondió. Hubo una persona que dijo la cifra exacta. ¿Quién fue? 38 años. Muy bien. Por aquí también respondieron. Bien, perfecto. Me cae bien. 38 años. Le pregunta a Cristo, ¿quieres curarte? En otra ocasión se acercaron unos ciegos. Claro que los evangelistas difieren, porque uno dice que eran 2 ciegos y otro dice que era un solo ciego. Vamos a suponer que eran 2, se acercaron 2 ciegos a Jesús. Ciegos se acercan y Jesús les hace esta extraña pregunta: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿No le parece extraño eso? Pensémoslo un instante. Eso es raro, ¿cierto? Si es una persona ciega y Jesús es conocido por hacer milagros, parece que la pregunta de Cristo sobra. O sea, ¿qué voy a querer yo? Llevo tiempo ciego, estás dando cuenta de que soy ciego y me pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y lo del paralítico es impresionante, 38 años paralítico. Y Jesús le pregunta, ¿quieres? ¿Quieres? Esa pregunta, viniendo de Cristo, nos hace suponer que uno no siempre quiere. Y esa es la segunda parte de esta predicación. La primera parte es que todos necesitamos sanación, porque si no te sanas pronto, a tu problema le salen hijos y nietos y bisnietos, y de ahí sigue. Todos necesitamos. Pero la pregunta, la segunda parte de la predicación es que necesitamos, pero ¿queremos? Esa es la pregunta. ¿Queremos sanación? ¿Por qué Jesús le pregunta a aquel hombre, ¿quieres ser curado? ¿Por qué Jesús les pregunta a aquellos ciegos, ¿qué quieren que haga por ustedes? Solo hay una explicación posible, y es que a veces uno no quiere. Entonces vamos aquí a resumir lo que dijimos en otra predicación hace años. Esa predicación está en mi canal. Yo voy a hacer aquí propaganda no pagada. Yo tengo un canal en YouTube que se llama Fray Nelson. Si usted busca en YouTube, busca el canal que se llama Fray Nelson, ahí encuentra. Estas predicaciones se van a publicar también en ese canal, Fray Nelson. Usted se puede suscribir, puede unirse al canal, puede colaborar con la evangelización. Ahí termina la propaganda, vuelvo al tema. ¿Por qué Jesús pregunta, ¿quieres? La única explicación posible es porque a veces uno no quiere.
a veces uno no quiere. Y entonces en esta segunda parte vamos a tratar de explicar por qué el ser humano es tan extraño que a veces no quiere curarse. Porque en el fondo sabe de qué trata esta predicación. El título general de esta predicación es, no le digo todavía el título, que dejemos la expectativa. Pero usted se da cuenta que todo va a tener que ver con la sanación. Lo cierto es que muchas veces ¿no qué? No queremos. ¿Y por qué no queremos? Eso es lo que vamos a tratar de explicar. Partamos de una base, amigos queridos, partamos de una base. La base es que todo pecado tiene alguna ventaja. Si el pecado no tuviera algún dulcecito, si no tuviera alguna ventaja, alguna ganancia, algún lucro, algún placer, algún gusto, alguna ganancia, uno no pecaría. Tiene que tener alguna ganancia, alguna ventaja, algún placer. Algo tiene que tener. Esto se nota especialmente en los pecados que se apoyan en la experiencia del placer. Ahí es evidente la ganancia, pero todo pecado tiene alguna forma de ganancia. Guiándonos por ese principio general, entendemos, hermanos queridos, entendemos que si uno no quiere a veces sanarse, es porque eso le trae alguna ventaja, alguna ganancia. Entonces, la pregunta extraña que hemos hecho, ¿por qué a veces uno no quiere sanarse?, se convierte en esta otra pregunta. ¿Qué ventajas cree uno encontrar en no sanarse? Es decir, en seguir en su situación. Y resulta que las ventajas son varias. ¿Cuáles son las ventajas? Mira, analicemos este caso. Pensemos en la persona que produce lástima. A muchos de nosotros no nos gusta producir lástima. Pero producir lástima puede traer algunas ventajas. Hemos encontrado que algunas personas, por ejemplo, les gusta producir lástima, porque la lástima asegura alguna forma de cariño, protección, ayuda, consideración, mimo. Por favor, no levanten la mano, no se rían escandalosamente, no miren a nadie con lo que voy a decir. Por favor, trate de mantener, concéntrese en los músculos del cuello tieso. No se vaya a voltear, los ojos quietos. No empiece a mirar a la pared. ¿Por qué le hago estas advertencias? Porque le voy a hacer esta pregunta. ¿No tendrá usted por ahí algún amigo, alguna amiga? No, cuidado con mover la cabeza, cuidado con mover los ojos. ¿No tendrá usted por ahí algún amigo, alguna amiga que siempre tiene una historia triste? Yo tengo varias amistades así, creo que no soy el único. Esas personas que solo se comunican para decir historias tristes. Y más o menos su lenguaje es, sí sabes lo que me pasó. Siempre tienen una historia triste para contar. Y ahora, y uno le pregunta, ya sabe qué es lo que ven. ¿Y ahora qué te pasó? No, figúrate que yo estaba tal y tal y me pasó esto y lo otro. Resulta que no murmuren, que se quede, que no volteen a mirar a otra parte. Les estoy diciendo que no, pero la gente es terca. La gente es, no. Usted seguramente saldrá de aquí así medio tieso, pero no mueva el cuello, porque esto pasa en muchos lugares. Uno tiene amigos y tiene amigas así. Entonces, la respuesta es, a veces uno no quiere curarse porque a uno le gusta producir una cierta lástima. ¿Y esa lástima es para qué? Para que le tengan a uno consideración, para que le den un poco de cariño. Yo me he encontrado, por ejemplo, con personas que de verdad han sufrido, porque claro, hay gente que ha sufrido. Yo he tenido algunos sufrimientos en la vida
Pero si yo me pongo a analizar las vidas de otras personas, yo digo, hay gente que ha sufrido muchísimo en esta tierra, pero mucho. Pero tengo el caso, por ejemplo, de una persona que pues ha tenido realmente muy malas experiencias, y estoy hablando de temas muy serios, temas de abuso, por ejemplo. Por supuesto, ese es un dolor muy grande, que atenta directamente contra la dignidad de la persona. En este caso se trata de una mujer. Es algo absolutamente repugnante, y quiero dejar aquí constancia de mi absoluto rechazo a toda forma de violencia, agresión o abuso, muy particularmente contra la mujer. Pero entonces, ¿qué le pasa a esta mujer? Que esta mujer ha tenido lamentablemente esas experiencias, y en un grupo de oración nos dimos cuenta que entonces ella le contaba a tal amiga, mira todo lo que me pasó con tal persona, me pasó cuando yo era niña, me pasó cuando... Echaba toda su historia, ella tenía bien armadita su historia, que es verdad, yo no estoy diciendo que ella exagere ni que sea mentira, pero ella contaba toda su historia, se la contaba a tal amiga. Luego llegó otro sacerdote al grupo, padre, yo tengo que hablar con usted, le echaba toda la historia. Luego que tenía que hablar con otro, que con este consejero, que con esta otra persona. Cuando tú ves, yo alcancé a contar 5 personas a las que les contó la misma historia. ¿Qué deduces tú de eso? ¿Qué deduces tú? Que la persona está buscando, ¿qué? Está buscando producir una sensación de cierta lástima, de cierta consideración, de cierto cariño. Entonces, ¿qué le pasaría a esa persona? Supongamos que esa personita, por cierto, pues muy querida para mí y para otras personas de ese grupo de oración, ¿qué le pasaría a esa personita si un día llega un maravilloso sacerdote y hace una oración poderosa de sanación? Una oración increíblemente poderosa de sanación, y el Señor la sana. ¿Qué le va a pasar a esa persona después de que está sana? ¿Que se le acabó? Se le acabó, ya quedó sana. O sea que el cariño, la atención, el cuidado que ella recibía, precisamente por su historia triste, se le acabó, porque ya estoy sana. Como ya estoy sana, entonces ya no puedo seguir contando lo mismo. Ese es un ejemplo de por qué a veces uno no quiere sanarse. Porque uno se aferra al cariño que brota de producir lástima. Entonces, para sus apuntes, veo menos personas tomando apuntes en esta ocasión, pero quizás han desarrollado una memoria prodigiosa. Entonces, dése cuenta, hay veces que uno no quiere sanarse porque a uno le gusta producir cierta lástima. Le gusta producir cierta lástima, y esa cierta lástima es porque yo sufro mucho con mi esposo, o porque yo sufro mucho por mis hijos, o porque yo sufrí mucho cuando niño, o porque yo sufrí mucho entrando a este país, o porque yo sufrí mucho, y uno quiere, en el fondo uno quiere producir esa lástima. Esa es una razón. Otra razón por la que a veces uno no quiere curarse. Resulta que las heridas, además de engendrar lástima en las personas que lo rodean a uno, las heridas también generan una fuerza interior de indignación, de rabia, que es una gasolina, que es un combustible, que es fuerza. Le voy a plantear este caso. Piense usted en el problema de una infidelidad. Por supuesto, lo mismo que cuando hablé de los abusos, la infidelidad es algo absolutamente repugnante, es algo totalmente doloroso, y aquí estamos totalmente en contra de eso. Pero una de las razones por las que algunas personas no quieren curarse del dolor de haber padecido una infidelidad es porque la infidelidad les da una especie de... Es decir, el poder acusar a la otra persona con razón, porque evidentemente la falta se cometió, pero el poder acusar a la otra persona te da un cierto aire de superioridad. Yo he conocido personas, yo no estoy hablando aquí de teorías ni de libros, estoy hablando de historias de la vida real. Yo he conocido personas que parece que tuvieran, esto se llama mangas de dominico, yo soy dominico, ¿no? Esto se llama mangas de dominico. En la manga de un dominico caben muchos ases. Entonces hay mucha gente que tiene aquí siempre la carta lista.
Cuando llega la discusión, le saco la carta de la infidelidad, pero acuérdese lo que usted me hizo. Y vuelve y revive la rabia y vuelve y le sale y se le descompone la mirada, le tiembla el labio. En los niveles máximos de ira no solo le tiembla el labio, le tiembla la oreja. Entonces, ¿qué sucede? Que si esa mujer, suponiendo que sea el caso de una mujer, pasa, la infidelidad sucede con hombres o con mujeres, claramente. Pero supongamos que fue una mujer la que sufrió la infidelidad. Supongamos que ella asiste a un maravilloso congreso de sanación, que puede ser un congreso pequeño, en la sede de los Siervos de Cristo Vivo, Orlando, Florida, Estados Unidos de América. Pequeño congreso, y se hace una oración. Y esta mujer que tenía dentro de sí la rabia, la humillación, el dolor por lo que me hicieron, esta mujer recibe una oración poderosa, una efusión abundantísima del Espíritu Santo. Y sin quitarle la gravedad a la infidelidad, esta mujer ha quedado sanada. Está sana. Entonces ella sale de ese congreso de sanación y tiene una sonrisa como no la tenía hace mucho tiempo, porque el Señor la ha sanado. Pero de repente, un pensamiento escalofriante la atraviesa de arriba abajo. Ahora, cuando haya una discusión, ¿qué le voy a decir a ese tipo? ¿El tipo quién es? El esposo. ¿Qué le voy a decir? Entonces hay veces que uno no quiere curarse de su dolor porque uno ha convertido el dolor en un arma. Escriba eso que le conviene. Hay veces, le repito, hay veces que uno no quiere, por eso Jesús preguntó, ¿quieres? Porque hay veces que uno no quiere, mis hermanos, y esto es muy doloroso, que hay veces que uno no quiere sanarse. ¿Y por qué uno no quiere sanarse? A veces, estoy presentando ejemplos, porque a veces no quiere sanarse, porque uno ha aprendido a convertir el dolor en una rabia, y la rabia en una fuerza, y la fuerza en una carta que se puede jugar en el momento apropiado. De modo que cuando llegue la pelea, yo tengo manga de dominico. Cuando llegue la pelea, yo le saco mi carta y le digo, bueno, ¿y usted entonces? ¿Y por qué? ¿Qué me va a decir usted? ¿Cómo me va a decir lo que me va a decir si yo le tengo aquí esta carta? Entonces, esa mujer que salió del Congreso de Sanación de la sede de los Siervos de Cristo Vivo, Orlando, Florida, ella llevaba su sonrisa. Oye, tú vieras qué sonrisa tan linda la que llevaba esa dama. Era una sonrisa luminosa, pero le llegó ese pensamiento escalofriante. El pensamiento escalofriante fue, y ahora en una discusión, ¿qué voy a decir al tipo? Se llama el tipo. ¿Qué voy a decirle a ese tipo? El tipo es el esposo. ¿Qué le voy a decir? Ahora que ya se me pasó la rabia, ahora que el Señor ya me sanó de la rabia, ¿qué voy a decir? Ese es un ejemplo de cómo uno a veces no quiere sanarse. Entonces hemos visto que a veces uno no quiere sanarse porque quiere generar bien. A partir de este momento declaro que hay conexión total entre la asamblea y este servidor. Ahora sí siento la conexión, ahora sí estamos conectados. Entonces a veces uno no quiere sanarse porque quiere producir lástima. Y otras veces uno no quiere sanarse porque quiere convertir la rabia en dolor. Al revés, el dolor en rabia. Uno quiere convertir el dolor en rabia y la rabia en fuerza. Y la fuerza me sirve, claro que me sirve, la fuerza me sirve para darle duro ¿a quién? Al tipo. Para darle duro al tipo. Bueno, entonces uno no quiere sanarse, por eso Jesús pregunta, ¿tú quieres sanarte? ¿Quieres sanarte o quieres seguir produciendo lástima? ¿Quieres sanarte o quieres seguir teniendo una máquina de dolor que te engendra una máquina de rabia, que te engendra una máquina de fuerza? Y eso se convierte en fuerza para ti.
Entonces hay veces que uno no quiere sanarse. El tercer ejemplo, que es el último que voy a decir, y ya sé, con esto cerramos la segunda parte de la predicación. Usted está siguiendo el orden de la predicación. ¿Sí lo está siguiendo? Bueno, cerramos la segunda parte de la predicación con este ejemplo. A veces uno no quiere sanarse por la razón más sucia del mundo. La razón más sucia. Y esto da vergüenza porque yo creo que todos los aquí presentes hemos caído en eso. ¿Cuál es? Pues que a uno no quiere sanarse porque a uno le gusta el pecado. Así de sencillo. Así de sencillo, porque a uno le gusta el pecado. Y hay pecados que producen heridas y hay pecados que empeoran las heridas. Pero uno a veces no quiere sanarse porque quiere seguir con su pecado. Hace poco me contaban el caso de una persona, uno de estos sin techo, homeless, uno de estos sin techo, ingeniero de profesión, un hombre joven, inteligente, adicto a la heroína, con los brazos destrozados de inyectarse. Y la expresión de él era: esto me ganó, esto me ganó. Hay veces que uno toma la actitud de ese hombre por el que hoy vamos a orar. Y tenemos que orar siempre por todos nuestros hermanos. Esto me ganó. Hay veces que uno se rinde. Hay veces que uno se rinde ante el pecado. Y yo hago una pregunta: ese señor al cual pido que Dios bendiga en este mismo instante en que estoy hablando, porque es una persona que existe y que vive. ¿Ese señor sabe o no sabe que se está haciendo daño? Claro que lo sabe. Pero él siente: esto me ganó. Esto me ganó. Es decir, sé que esto me destruyó el hogar, me destruyó el futuro, me destruye la salud, me destruye la dignidad. Pero es algo que se siente tan delicioso que yo estoy dispuesto a seguir pagando el precio. Y el precio es: me quedo sin mis hijos, no sé cuántos tiene, me quedo sin mis hijos, duermo en la calle, como cualquier cosa, perdí mis estudios universitarios, perdí mi profesión, pero el placer de la heroína le gana todo eso. Impresionante. Hay veces que uno se rinde al pecado. Hay veces que uno se rinde al pecado y la persona se da cuenta. Yo he conocido personas que cometen adulterio con la misma frialdad con la que ese hombre habla de su heroína, de esa droga que utiliza. ¿Sí? Usted tiene un hogar, sí, y sus hijos van a sufrir si ustedes se separan, sí, van a sufrir, yo lo sé. Pero me gana, el otro gustico me gana, entonces voy a seguir ese camino. He dado entonces 3 ejemplos que muestran que lo de querer sanarse no es automático. Uno puede estar, óigame bien, hermano querido, uno puede estar necesitando, ¿se acuerda que ese fue el primer punto? Uno puede estar necesitando la sanación y sin embargo no la quiere. Y no la quiere porque le gusta producir lástima, o no la quiere porque es una persona que saca del dolor rabia y de la rabia fuerza. Hay un sistema político que se apoya exactamente en que la gente no se sane. Sé que esto es controversial, pero lo voy a decir aquí, sé que esto se está grabando. Ese sistema político se llama el comunismo. El comunismo se apoya en que las heridas de la sociedad no se sanen. No se sanen. Sino que si hay una ruptura por injusticia social, que hoy nadie puede negar que hay injusticia social. Injusticia social hay en este país como hay en nuestros países de origen. Yo hablo de mi querida Colombia. Injusticia social hay en Colombia, nadie lo puede negar. Pero mientras que la propuesta cristiana siempre es conversión, sanación y búsqueda del bien común, la propuesta comunista siempre es
división, enfrentamiento, derribar al poderoso, montar un nuevo régimen, anular a los que estaban, eternizarnos en el poder. Y no estoy diciendo mentiras y lo puedo sostener delante del que sea. El comunismo, el marxismo en general, y sus diversos hijos que son conocidos como neomarxismos, entre los cuales destacan los Estados Unidos de América la cultura woke, W-O-K-E, woke. Ese es un hijo o un nieto del marxismo, es una de las formas de neomarxismo, la cultura woke. Bueno, esa cultura woke, que usted la puede investigar, por favor averigüe después qué es eso, qué es lo que quiere. Esas divisiones, ese perpetuar la división racista, ese perpetuar la división contra el indigenista o contra el indígena, ese perpetuar la división contra la mujer, ese perpetuar la división contra el homosexual, ese perpetuar divisiones y levantar las fuerzas de los oprimidos para que hundan a los opresores. Esa es la estructura típica del marxismo y de los neomarxismos, y se apoya precisamente en que la gente no se sane, que no se sane, porque resulta que si se sana la herida, entonces se acaba la fuerza para crear un nuevo movimiento político o en general una ola que te catapulta al poder. Esa es la estrategia comunista. ¿Quiere decir eso que Nelson Medina, este servidor que les habla con todo el amor que puede, quiere decir que yo respaldo la injusticia social? Jamás, jamás. ¿Quiere decir que estoy de acuerdo con doctrinas asesinas, homicidas y criminales, como por ejemplo la doctrina de la limpieza social? Jamás, jamás. Pero una cosa es que yo estoy en desacuerdo con la injusticia social y otra cosa que yo apruebo los métodos comunistas, que son la perpetuación, el perpetuar la división. Entonces hay veces que uno no quiere sanarse, y realmente el marxismo, en todas sus expresiones, incluyendo las versiones feministas, por ejemplo, porque hay un feminismo que es totalmente marxista, el marxismo se apoya en que las heridas no se sanen. Por eso ustedes ven las representantes típicas del feminismo, todas tienen que tener rabia. Rabia. ¿Qué es lo primero que hace una feminista de esas cuando se despierta? Escupe. Se despierta. ¿Por qué escupe? Hombre, porque se le acumuló odio toda la noche. ¿Quiere decir que es justa la manera como se trata a la mujer? No, en muchos lugares no es justo. Claro que no. Así como también hay mujeres que maltratan, y así como hay mujeres que maltratan a otras mujeres, y hay mujeres que matan a otras mujeres, como por ejemplo las abortistas. Porque más de la mitad de los abortos son de mujeres. Entonces, ser abortista y ser mujer significa ser mujer que mata mujeres. Yo tengo que decir las cosas. Si quieren no me vuelvan a invitar, pero tengo que decir las cosas. ¿Claro? Porque si no, ¿para qué estoy yo aquí? Yo tengo que decir las cosas. Entonces hay veces que uno no quiere sanarse y hay doctrinas que son de la antisanación. Y la doctrina más característica de la antisanación es el marxismo. Pero dejemos ya la cuestión política, oremos por nuestros países, dejemos eso así. Lo que sí te quiero decir es que ya sea en el nivel personal, ya sea en el nivel de pareja. Yo hablé una vez con una mujer que me decía, yo sigo buscando razones para separarme. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no quiere reconciliación, que ella no quiere sanación. Ella quiere que le siga viva la rabia, que esté ahí la rabia, porque la rabia, y resulta que la rabia a la primera persona que le hace daño es a quien la tiene. Mire, yo ya he leído 2 estudios científicos que presentan como causas de enfermedades autoinmunes y de cáncer los estados permanentes de rabia. ¿Por qué un estado de amargura? ¿Por qué un estado de rabia? ¿Por qué un estado permanente de tristeza te puede enfermar? Respuesta: porque los recursos que tiene tu organismo son limitados. Y en la medida en que tú estás padeciendo un conflicto interior, una gran parte de tus fuerzas se van tratando de aliviar tu propio conflicto. Entonces, los agentes patógenos externos, pues no van a poder funcionar. Los agentes patógenos externos van a tener más fácilmente una victoria. Esa es una explicación. La otra explicación que aprendí hace poco
Es la que tiene que ver con una sustancia que genera tu organismo cuando tú estás en tensión. Esa sustancia, ese cortisol se llama, para que usted investigue por favor lo que es el cortisol. Yo le suelto así palabritas para que usted siga investigando después. Claro, es que uno tiene que profundizar en esto. Ser cristiano y católico es también formarse. Averigüe sobre lo que hace el cortisol. El cortisol, pues, es una de las sustancias dentro del complejo sistema hormonal humano que sirve para afrontar situaciones de tensión, de estrés, de amargura, de combate. Pero el cortisol en exceso, el cortisol permanente en tu organismo es un veneno. Es un veneno que termina facilitando enfermedades autoinmunes, que termina facilitando cáncer, que termina facilitando enfermedades coronarias, etc. O sea que esa rabia que tú contienes ahí, ese disgusto permanente, esa rabia permanente, hay alguien a quien está envenenando. A ti mismo, a ti mismo. Bueno, llevamos 2 partes, pasemos a la tercera parte. Gracias a Dios noto bastante concentración, poquitos apuntes, pero bastante concentración. Primer punto, necesitamos sanación. Segundo punto, aunque necesitamos, no siempre queremos. ¿Y por qué no queremos? Por las ventajas que hemos dicho, por la lástima. ¿Por qué más? Por la rabia y por el gustico del pecado. Tristemente, el gustico del pecado, los distintos pecados, traen su gustico. Entonces, obviamente, el tercer punto de nuestra predicación, ¿cuál va a ser? ¿Qué podemos hacer? Porque si el primer punto era necesitamos y el segundo punto era no queremos, entonces el tercer punto tendrá que hacer ¿y ahora qué hacemos? ¿Cierto? Ese tendrá que ser el tercer punto. Yo tomo aquí un pequeño sorbito de agua y usted piensa ¿qué va a hacer en su caso personal? ¿Será que usted es una de esas personas que necesita, pero en el fondo no quiere? Piénselo un momento. Mientras tanto, salud para todos. ¿Qué podemos hacer? Fíjate que con esta explicación uno entiende un poquito más por qué Cristo le preguntaba a la gente, ¿cierto? Cristo le preguntaba, ¿quieres curarte? ¿Por qué le pregunta ¿quieres? Porque no necesariamente uno quiere, porque hay veces que uno no quiere. Por curiosidad, de las que están aquí, señoras, tengan la gentileza de levantar la mano las que son mamás. Levanten la mano. Hay un gran número de mamás, bendito sea Dios. Incluso algunos hombres levantaron la mano. Supongo que son así como un poquito madres. Bueno. Otros hombres levantaron la mano, ¿por qué? Porque un ser maravilloso que los ama y que estaba al lado le dio un codazo. Levantó la mano. Bueno. Las mamás tienen esta experiencia. ¿Les ha pasado alguna vez que un hijito, hermoso bebecito, hermoso, un poquito rechonchito, eso sí, rechonchito? Entonces, ese niñito a veces se pone caprichoso y le da una cosa que se suele llamar pataleta. ¿Se entiende esa palabra, cierto? En todos nuestros países, pataleta. Entonces, eso, tantrum, que llaman en inglés, ¿no? Entonces, este niño al que le da su pataleta, ese niño no quiere dejar de llorar porque tiene la esperanza de que a través de su pataleta, de su llanto, de su tantrum, va a lograr llamar la atención y va a lograr manipular al papá o a la mamá, o al papá y la mamá, o sobre todo unos seres que están en altísimo peligro de ser manipulados. Y que, ¡eso, los abuelos! ¡Bien! ¿No les dije que había conexión? Había conexión, claro. Ay, pobrecito, ¿por qué llora? Porque yo quería ir al parque. No me diga.
La abuelita, ayer hablábamos de las murallas de bronce que se derriten. La abuelita se derrite. Ay, mija, pero ¿por qué no le vas a dejar? Inocente criatura. Mientras tanto, la inocente criatura está por allá haciendo... Y está diciendo para su adentro, otra vez lo logré, otra vez. Pero eso es lo que no ve la abuela. Volvamos a nuestro tema. Ya les di tiempo, ya les di recreo. Volvamos a nuestro tema. ¿Qué podemos hacer? Y esta parte sí es completamente nueva, hasta donde llega mi memoria. ¿Qué podemos hacer? Mira. Resulta que preparando este tema, reflexionando, orando por ustedes, hice un pequeño descubrimiento. Y es que sanarse es un salto de fe. Ese es el título de este tercer punto. Sanarse es un salto de fe. Si tú buscas, que eso está descrito por lo menos en 2 de los evangelios, el milagro de un hombre llamado Bartimeo, o sea, el hijo de Timeo. Bar significa hijo de. Bartolomé, el hijo de Ptolomeo. Barrabás es hijo de, no me acuerdo si es de la indignación o de no sé qué. Sí, Barnabá, o sea, Bernabé, significa hijo de la consolación. Bar, cuando usted se encuentra en la expresión B-A-R, en hebreo, en arameo, significa hijo de. Bueno, entonces, el ciego Bartimeo estaba pidiendo limosna al borde del camino. Oyó rumor de gente que pasaba a su lado y preguntó, ¿qué sucede? Y le respondieron, es Cristo que pasa. Y él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La gente lo regañaba y le decía, mira, tú cállate. Tú cállate. Tú cállate, ¿qué quiere decir? Quédate en tu ceguera, quédate en tu puesto, quédate en tu problema. Es la crueldad que muchas veces tenemos con muchas personas. Pero él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y lo mandó llamar. Y entonces, la gente, para allá vamos, eso que dijiste, la gente le dijo, te está llamando. Y aquí viene un punto muy importante, que es lo más bello tal vez de esta predicación, así lo conceda Jesús, a quien sea la gloria. Este hombre tenía un manto. Para nosotros vivimos en la época de lo desechable, y para nosotros la ropa usualmente no es el mayor problema que tenemos. Es más, muchos de nosotros tenemos que acusarnos de tener mucha ropa que ya no usamos. Pero en aquel tiempo, la ropa era casi el único tesoro de un pobre, tanto que la ley de Moisés mandaba, no retengas el manto del pobre, es lo único que tiene, sino con qué se va a cubrir en la noche. O sea que el manto servía de impermeable, de abrigo, de cobija, de muchas cosas. Además eran mantos hechos de tela gruesa y resistente. Un manto estaba hecho para durar años. Era ropa muy firme. Esa ropa no se ha vuelto a ver. Ahora tenemos esta otra ropa que se va gastando, que es así como desechable. Bueno, volvamos al texto bíblico y por favor atención a este dato. Él, arrojando el manto, número 1, dio un salto y fue donde Jesús. Esas 3 expresiones del Evangelio son la clave para esta tercera parte de nuestra predicación. Arrojó, ¿qué arrojó? El manto. ¿Y qué era el manto para un pobre? Era casi su casa. Era su abrigo y su impermeable durante el día. Era su cobija durante la noche.
Era casi su única posesión. Arrojó el manto. Al arrojar el manto estaba tomando un tremendo riesgo. Este señor ya me tiene asustado porque me está respondiendo todo. Por favor, averigüen el número de seguridad social. Oiga, arrojando, ¿qué fue lo que arrojó? El manto. Dio un salto. Fue donde Jesús. Interpretemos con el auxilio del Divino Espíritu, que merece todo honor y gloria. Con el auxilio del Divino Espíritu interpretemos, hermanos, ¿qué era el manto para él? El manto para él era la seguridad que había tenido. ¿Y qué es lo que siente la persona que se refugia en producir lástima? ¿Qué es lo que busca la persona? ¿Una especie de qué? De seguridad. Eso de que te estén compadeciendo en todas partes, eso es como un ¿qué? ¿Como un qué? Si ve, el tipo responde todo. Ese sabe lo que yo voy a decir. ¿Ahora qué voy a decir? Bueno, oiga, arrojó el manto. El manto era su seguridad. Y entonces ese señor que siempre juega la carta de que tú me fallaste, o esa mujer que siempre juega la carta de que tú me fuiste infiel, en eso encuentra una especie de manto, una especie de seguridad. Porque sabe que cuando juegue la carta de tú me fallaste, gana la discusión. Porque no me va a poder decir nada después de que yo saco mi carta. Después de que yo saque mi carta, discusión ganada. Discusión ganada. Luego esa carta, esa rabia es mi seguridad. Arrojar el manto es arrojar la seguridad. Cuando le están haciendo un tratamiento serio a una persona que ha sido adicta, cualquier adicción, adicción al juego, adicción al sexo, adicción a la droga, adicción al trago, hay tantas adicciones, tristemente. Cada una de ellas es como una cadena. Cuando se le está haciendo un tratamiento serio a la persona que está tratando de salir de una adicción, siempre hay un punto en el que se le pide a esa persona lo siguiente: ¿puede usted imaginar su vida imagine su vida sin pornografía, imagine su vida sin borrachera, imagine su vida sin heroína, imagine su vida sin... Es decir, es indispensable que usted sea capaz de visualizarse sin. ¿Y qué nombre le estamos dando a todas esas cosas? El manto, exactamente. Hoy el Señor Jesús nos está diciendo, ¿puedes imaginar tu vida sin el manto? Ese manto que tú te pones de ténganme lástima, ese manto que tú te pones de con esta carta le voy a ganar la discusión a mi esposo. ¿Puedes imaginar tu vida sin el manto? Sin la seguridad dulzona que te produce esa inyección de heroína. ¿Puedes imaginar tu vida sin el manto? Por eso la sanación es algo más complejo de lo que parece al principio, porque lo decimos. Porque la sanación implica un salto. Y este ciego dio un salto. Un salto, hay que dar un salto. Él dio un salto. Y yo recuerdo desde hace muchos años, pero yo ya era sacerdote, alguna vez preparando homilías sobre ese texto del Evangelio que usted va a buscar. Ya le dije que aparece por lo menos en 2 evangelistas. Usted lo va a buscar. Hoy con internet es muy fácil buscar las cosas.
Si no saben cuál es el texto, pregúntenle ahí al Señor eso. Él sabe cuál es el texto, el capítulo, el versículo. Entonces usted busca ese texto. Yo tenía que preparar homilía con ese texto. Y claro, cuando uno lee un relato de esos, inevitablemente uno se imagina la escena. Hermanos, ustedes y yo hemos conocido personas ciegas. ¿Cómo camina un ciego? ¿Cómo avanza un ciego? ¿Cuáles son los pasos de una persona privada de la vista? Con todo el amor que les tenemos a nuestros hermanitos privados de la vista, todos sabemos cómo camina, ¿cierto? Un ciego. Siempre va a tientas y va inseguro, ¿cierto? Es normal. ¿Tú te imaginas un ciego que da un salto? ¿No te llama la atención eso? Un ciego que da un salto. ¿Por qué uno, cuando podía saltar, porque muchos de nosotros casi no podemos saltar? Por ejemplo, dicen aquí, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo salto como David. ¿Se han oído un canto que dice así? Y yo veo que hay gente que salta y salta. Otros ya somos un poquito tímidos para saltar. ¿Por qué? Porque lo ponen en una tarima y uno dice, ¿dónde se fonde esta tarima? ¿Quién sabe para dónde voy yo a parar? Hermanos, un ciego que da un salto. El salto de un ciego. No sé, a mí me dio como una sacudida de pensar que un hombre ciego dio un salto. Los que estamos aquí, por misericordia de Dios, creo que tenemos el uso de la vista. Y si hay alguno que no, con todo amor, lo abrazamos en nuestro corazón. Pero todos podemos hacernos la idea. Mire, usted, si tú es en un entorno seguro, cierre sus ojos y trate de dar un salto. Y verá usted lo que se siente. Le cuesta a uno demasiado trabajo. Uno no es capaz de hacerlo, no es tan fácil. A pesar de que uno esté en un entorno conocido y a pesar de que uno tenga la situación controlada, como quien dice, veo todo y ahora sí cierro los ojos y ahora sí salto, y sin embargo le cuesta a uno trabajo. La sanación es un salto. Es un salto ¿en qué? En la fe. Es un salto en la fe. Es un salto en la fe. ¿Y por qué es un salto en la fe? Por dos razones. Primero, porque tengo que dejar mi manto. Y segundo, porque no sé dónde voy a caer. Porque no sé dónde voy a caer. Llevo años sacando la carta de la infidelidad que cometió mi esposa, que cometió mi esposo. Llevo años sacando la carta cada que me conviene y la pongo sobre la mesa y gano la discusión. Y llevo años sacando la carta, la pongo sobre la mesa, gano la discusión, saco la carta, la pongo sobre la mesa, gano la discusión. Y ahora, esa es la pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? Ese es el salto. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora que el Señor me ha sanado, ¿qué va a pasar conmigo? Ese es el salto. Doble salto en realidad. Porque tengo que dejar mi seguridad y porque no sé dónde voy a caer. Pero hay otro elemento en ese pasaje bíblico que es absolutamente sublime, hermanos queridos. Él era ciego, ¿no? ¿Cómo seguía un ciego? ¿A través de qué? ¿A través de qué? Del oído. Del oído. ¿Cómo podía él encontrar a Jesús si era ciego? Por el oído. Entonces la receta, estamos en el tercer punto de nuestra predicación. La receta, yo la llamo receta, sino por ponerle un nombre. La receta tiene 3 ingredientes. Primero, habrá que dejar el manto. Segundo, habrá que confiar porque no sé dónde voy a caer. Y tercero, hay que mantener el
oído abierto. El oído abierto. No puedo dejar de escuchar a mi Señor. No puedo dejar de escuchar a mi Señor. Guiarse por el oído. Guiarse por el oído. Yo he leído muchas veces que las personas que por alguna razón han quedado privadas de la vista dicen que incluso desarrollan un oído más fino, que como que compensan con otros sentidos lo que les hace falta. Debo desarrollar el oído. Oír a mi Señor, oírlo, 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 hasta poder encontrarlo. Hasta poder encontrarlo. Guiarse por la voz. Juan capítulo 10. Mis ovejas conocen mi voz. Guiarse por el oído. ¿Qué va a suceder ahora que ya no voy a buscar que me tengan lástima? ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a dar atención? Antes era muy fácil para mí lograr que me dieran atención. Para que me diera atención yo empezaba a contar mi historia triste. Fíjate que me pasó. Y ahora esta semana pues me pasó otra cosa. No te cuento más porque para la otra semana te tengo otras. El día que uno decide, no voy a buscar que me tengan lástima, uno no sabe cómo va a vivir. Sí, esa debería ser la respuesta. Pero como uno estaba acostumbrado al manto, ¿ve? Hay que desprenderse del manto. Y hay que dar el salto. Y sobre todo hay que oír. Oír y oír a Jesús. Oír a Jesús. Como dice el Cantar de los Cantares, la voz de mi amado. Oír a Jesús. La voz de Jesús nos va sosteniendo. La voz de Jesús nos va guiando. Mi vida va a cambiar. Mi vida va a cambiar. Por eso, en el fondo, aquí hemos llegado a una respuesta interesantísima, hermanos queridos. En el fondo, yo no quiero sanarme porque no quiero que mi vida cambie. Porque de alguna manera estoy cómodo, envuelto en mi manto. Pero hoy quiero que mi vida cambie. ¿Qué va a ser mi vida? No sé. No lo sé, no tengo toda la respuesta, pero voy a seguir oyendo a mi Señor. Voy a seguir oyendo a mi pastor. Es mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Ese tiene que ser mi himno de ahora en adelante, el salmo del buen pastor. Eres mi pastor. Entonces no voy a seguir las voces de la autocompasión. No voy a seguir las voces. ¿Cuáles otras voces? Del resentimiento, de la amargura, del neomarxismo. No voy a seguir esas voces. No voy a seguir esas voces. No voy a seguir las voces seductoras del pecado que me dopa, que me atonta, que me promete escapar de mi dura realidad. No voy a seguir esas voces. Eres mi pastor, oh Señor. Y lo más hermoso es la frase que sigue en el Salmo. Esa certeza, ese salto en la fe que ya hizo el rey David, porque ese salmo se atribuye al rey David. Nada me faltará si me llevas tú. Nada me faltará. ¿Qué va a pasar conmigo? No lo sé, pero nada me va a faltar si Él está conmigo.
Entonces yo entro en la tierra de la sanación. Y en la tierra de la sanación, ¿quién soy? En la tierra de la sanación, ¿quién soy? Porque claro, en la tierra de la autocompasión, ¿yo quién era? Yo era el centro. Atención, naciones todas, por favor, sabed que tenéis que compadecerme. Yo era el centro. En la tierra del resentimiento, de la amargura, del rencor, yo era el rey. Conmigo empieza un tiempo nuevo, de ahora en adelante todo será distinto porque ahora voy a actuar yo. En la tierra del placer yo era el rey, porque todo es para que yo sienta, para que yo disfrute, para que yo goce. Sanarse implica perder los privilegios del mundo para ganar los derechos de Dios. Escriba, por favor, esa frase que también le conviene. No repito. Sanarse implica perder, ¿qué fue lo que dijimos? Los privilegios del mundo para ganar los derechos de Dios. Y entonces, ¿ahora qué soy? Ahora que Dios me sanó, ¿ahora qué soy? Ya no soy un caso extremo, no. Tampoco soy el que va a cambiar el universo. Tampoco soy el rey de los placeres. ¿Qué soy? Soy, como decía San Pablo, esclavo de Cristo. ¿Qué soy? Soy hijo de Dios. Eso es lo que yo soy. Y eso me hace feliz. Por ese camino se llega a comprender algo hermosísimo. Y es lo que se llama la verdadera humildad. ¿Sabes lo que yo soy? Una vez que el Señor me sana, ¿sabes quién soy yo? Soy uno más. Pero uno más en Cristo, en Cristo. Soy uno más en Cristo. Soy uno más, uno más. ¿Y qué tienes tú de especial? Ah, yo sí tengo algo muy especial. Que Él me amó. Eso es lo que yo tengo de especial. Pero tú has sufrido mucho, ¿verdad? Sí, y Él me sanó de todo eso. Eso ya ha quedado en el pasado. Él me sanó de eso. Es decir, de ahora en adelante, el protagonista de mi vida no es el dolor. El dolor quedó atrás porque el Señor lo sanó. Amén. El Señor lo sanó. El dolor quedó atrás. La enfermedad quedó atrás. El pecado que cometí quedó atrás. Les voy a proponer que hagan una investigación bíblica que es muy sencilla por demás. Ustedes se acuerdan que hubo un apóstol que negó 3 veces a Cristo, ¿cierto? ¿Su nombre? Pedro. Yo pensé que cuando yo iba a decir su nombre ustedes iban a decir Margarita, Roberto, Juan. Porque nosotros también, ¿cierto? Nosotros también hemos negado, pero bueno, estamos hablando de los apóstoles. ¿Hubo un apóstol que lo negó? ¿Nombre de ese apóstol? ¿Dónde se habla de las negaciones de Pedro? En los santos evangelios, ¿cierto? Ahí está, ahí nos dice exactamente que negó y que negó 3 veces. Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan. En la Biblia, ¿qué sigue después del Evangelio de Juan? ¿Cuál es el libro que sigue? Hechos de los Apóstoles. Y siguen todos los demás, ¿cierto? Después la carta a los romanos, etcétera, hasta llegar al libro del Apocalipsis. La investigación bíblica que le voy a pedir es esta. Empiece, por favor, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Y termine en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Y vaya pasando página por página. Lea cada una de esas páginas. Y llegue hasta el final de la Biblia. Mi pregunta es muy sencilla. Después de los evangelios, ¿en alguna parte se le recuerda a Pedro que negó a Cristo? Tal vez dudamos un poquito. Le repito la pregunta. ¿En alguna parte se le recuerda a Pedro que negó a Cristo? Yo le puedo dar la respuesta: en ninguna parte. Esa es una comunidad sana. ¿En alguna parte se le recuerda a María Magdalena que estuvo posesa de 7 demonios? No. Cuando uno tiene que estar recordando, escarbando, exhibiendo o arrojándole a la cara al otro el pecado, uno está obrando de manera
bíblica. La Biblia no recuerda los pecados. Por supuesto que yo soy un pecador. Por favor, levantemos la mano, los que somos pecadores, levantemos la mano, por favor. Sí hay algunos pecadores aquí. Entonces, estar sano, ¿qué es? Estar sano es darse cuenta de que yo soy uno más redimido, uno más de los redimidos. Y mi pasado, pero tú hiciste, pero tú caíste, pero tú mentiste, pero tú fornicaste, pero tú... Sí, y todo eso se llama pasado. Que ha sido confesado, que ha sido absuelto, que ha sido sanado. Y ahora entonces, ¿quién eres? Soy un salvado, soy un redimido, soy un amado. ¿Y tu nombre cómo es? Yo me llamo Amado. Ese es mi nombre. Mi nombre es ese, me llamo Amado. He sido amado por el Señor. Mira, esto se lo tomaban tan en serio los antiguos cristianos. Usted sabe que la mayor parte de los antiguos cristianos hablaban griego, porque el griego era el idioma común en el Mediterráneo, ese griego que se llama griego koiné. La palabra koiné quiere decir el griego común, el griego que hablaba todo el mundo. A pesar de que el imperio era imperio romano, cuya lengua oficial era el latín, la lengua que más se hablaba en toda esa costa del Mediterráneo y en todo ese imperio romano era el griego koiné. Resulta que en griego koiné existe un nombre que es el nombre Filomenos, que tiene también el femenino. De ahí viene la palabra Filomena. ¿Sabe qué significa Filomena? La amada. ¿Y qué significa Filomeno? El amado, el que ha sido amado. Y había cristianos y había cristianas que se llamaban así. ¿Y tú quién eres? Yo soy Filomena. Claro, para nosotros esa palabra suena un poco extraña. Dudo mucho que ustedes le vayan a poner a alguna de sus hijas Filomena. No se acostumbra, digamos, no se estila en nuestra época. Pero es un nombre bellísimo. Esos nombres griegos son todos nombres bellísimos. Por ejemplo, el nombre Macario. No, pero no se ríe. Ese es el problema de no saber griego. Macario quiere decir el que es plenamente feliz, el que es muy feliz. Policarpo es el que da mucho fruto. Filomeno es el que ha sido muy amado. Son nombres hermosísimos. Nombres muy bellos en su significado. Entonces, ¿quiénes somos los que estamos aquí? Nosotros somos los Filomenos y las Filomenas. Entonces, ¿tú quién eres? Pero ¿y el pecado que tú cometiste? Eso ha quedado en el pasado. En cambio, la Biblia nos enseña que hay un ser espantoso con aliento de azufre que tiene por tarea, por oficio y por estrategia recordar y recordar y recordar el pasado para acusar, acusar y acusar. La palabra acusador en una raíz hebrea se dice Satán. Satanás quiere decir el acusador. Y en el libro del Apocalipsis encontramos un cántico donde se dice: ha sido precipitado, ha sido vencido el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Eso de estar acusando y acusando, eso no es cristiano. El cristiano perdona y deja atrás. No digamos que olvida. A mí no me gusta decir olvido porque uno no tiene que olvidar. No. Uno sabe, entre otras cosas, bueno, recordar que uno ha sido un miserable pecador. Eso es bueno recordarlo. San Bernardo invitaba a sus frailes, a sus monjes, los invitaba a que recordaran de dónde los había sacado Dios. O sea, uno tiene que recordar que Dios lo ha sacado del pozo de la miseria. Muchos de nosotros aquí hemos salido de pozos de miseria. Yo por lo menos no veo a nadie, pero yo levanto mis manos y digo: sí, Señor, Dios me ha sacado del pozo de la miseria. Dios nos ha sacado. Uno tiene que saber eso, pero tiene que saberlo solo para agradecerlo. Escriba ahora la siguiente frase: la única razón para recordar el pecado perdonado es
para agradecerlo y prevenirlo. No más. Entonces, si yo he sido una persona con tendencia a la mentira, yo tengo que acordarme que yo he sido un gran mentiroso y saber, cuidado, voy a recaer, ¿en qué? En la mentira. Si yo he sido una persona, si yo he sido un borrachín y el Señor me ha sacado de semejante vicio que estaba destruyendo mi vida, mi salud y mi hogar, yo tengo que recordar que yo he sido un borrachín. ¿Pero para qué? Para agradecer la obra que Dios ha hecho y para prevenir. Yo no puedo exponerme a lo que es mi debilidad. Si yo he sido, por ejemplo, una vieja, chismosa, lengua larga, metiche, sí, que puede haber, hay casos, no, eso se puede dar. No digo que se dé aquí, pero se puede dar. Entonces, si yo he sido chismosa, lengua larga, metiche, pero el Señor me liberó de ahí. ¿Cómo te liberó? Usó muchas cosas, por ejemplo, el tapabocas. Bueno, entonces, el Señor me liberó. Ahora que el Señor me ha liberado, ¿yo qué tengo que hacer? Agradecer y prevenir. No es para más. Uno recuerda el pecado solo para eso. Agradecer y prevenir. Y uno vive en el gozo del Señor. Y uno vive alabando a Dios. Y por eso ahora usted me hace el favor y se pone en pie porque vamos a hacer la oración. El tiempo ha pasado, mis hermanos. Esto va llegando a su final, pero el Señor hace obras poderosas. Amén. Póngase de pie, vamos a hacer oración. Una oración que nos recuerde que nosotros somos los filomenos y las filomenas. Las filomenas, qué lindas que son las filomenas. Hay que reconocer que las filomenas son muy hermosas. Las filomenas, claro, porque la filomena tiene el rostro de la victoria de Cristo. Y te voy a decir una cosa, hay unas marcas de maquillaje que son carísimas. Ningún maquillaje te va a dar el brillo que te da la victoria de Jesús. ¡Ay, qué linda! Démosle el aplauso a Cristo. Los filomenos y las filomenas, esos somos nosotros, dándole la gloria a Cristo. ¿Y qué hace el Espíritu en esta historia? El Espíritu, dijimos que la sanación era ¿sí? ¿Un qué? Un salto. El Espíritu es el que te da la convicción en el entendimiento y el impulso en la voluntad para que tú saltes lleno de confianza. ¿Dónde voy a caer? Yo sé dónde voy a caer. En las manos de mi Jesús. ¿Amén? En las manos de mi Jesús. Por eso yo confío en Él. Por eso yo pongo mi esperanza en Él. Por eso yo sé que Él es el Rey de la Gloria. Y eso, hermanos míos, lo cambia absolutamente todo. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Yo te alabo, Señor Jesús. Yo te bendigo. Es grande, grande el gozo que tiene mi corazón. Es grande el gozo, Señor. Es grande el gozo que llega a mi alma cuando pienso todo lo que has hecho por mí. Cuando pienso que todo mi pasado jamás podrá escapar de donde está y está en las manos de tu misericordia. Mi pasado jamás podrá escapar de donde está. Tú has encerrado mi pasado en tu corazón. Yo he recibido, gloria a Dios, he recibido el santísimo sacramento de la confesión. Yo he escuchado en la persona del sacerdote a Cristo diciéndome: yo te absuelvo de todos tus pecados. Te absuelvo, ¿qué es? Te desato, te libero, te suelto. Yo te libero. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por los santos sacramentos. Gracias, Señor, por el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, por la obra de tu amor. Gracias, Señor, porque mi pasado ha quedado aprisionado en tu corazón y ahí no puede hacerme ningún daño. Yo pocas veces hago esto, pero le voy a pedir que repitan una oración. Voy a ir diciendo y usted va repitiendo en la siguiente oración. Señor Jesucristo, te doy gracias porque me has amado. Ahora ya saben que los hombres dicen una palabra, las mujeres dicen la otra palabra. Porque yo soy tu filomeno. Porque yo soy tu filomena. Porque tú me has amado. Porque tú me has amado. Sin que yo lo merezca. Sin que yo lo merezca.
Pero tú lo has querido. Y yo te doy gracias. Y mi pasado está seguro. Porque está encerrado en tu corazón. Y mi futuro está seguro. Porque está encerrado en tu providencia. Y mi presente está seguro. Porque está encerrado en tu amor. Estoy refugiado bajo tus alas. Y quiero seguir escuchando tu voz. Porque tú eres mi pastor. Y todos nosotros somos el rebaño que te sigue y te ama. Y te da la gloria por los siglos. Amén. 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 Vamos a aplaudir a Jesucristo. Con amor, dale el aplauso a Jesús.